El hogar de la Biblia, donde amamos, estudiamos y protegemos la palabra de Dios. Presenta Biblia Católica de Cío San Miguel, Biblia Vulgata Latina de San Jerónimo de Estridón, traducida en español y anotada conforme al sentido de los santos padres y expositores católicos, por el ilustrísimo señor don Felipe Escío de San Miguel, ex provincial del Orden de las Escuelas Pías de Castilla, obispo de Segovia, y preceptor del Serenísimo Señor Príncipe de Asturias, año 1790, Valencia, España. Del Nuevo Testamento, el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 26. Temas. Consulta que tuvieron últimamente los escribas y fariseos contra el Señor. Defiende a la mujer que le ungió. Judas le vende. Instituye el sacramento de la Eucaristía. Advierte a sus discípulos el escándalo que padecerían y su poca fe cuando le viesen preso, arrastrado a los tribunales. Ora en el huerto 3 veces al Padre Eterno y exhorta a sus discípulos a que velen y a que oren. Judas le entrega, y después de haberle prendido, le conducen a la casa del pontífice Caifás, en donde es preguntado e injuriado. San Pedro le niega 3 veces, llora su pecado. Versículo 1. Y aconteció que cuando hubo Jesús acabado todos estos razonamientos, dijo a sus discípulos. Comentario del versículo 1. Jesús acabado todos estos razonamientos. Esto es, sobre la ruina de Jerusalén, el fin del mundo, las parábolas de las vírgenes y de los talentos, y la separación de los buenos y de los malos. Versículo 2. Sabéis que de aquí a 2 días será la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Comentarios del versículo 2. Primer comentario. De aquí a 2 días será la Pascua. En el griego, de aquí a 2 días es la Pascua. La voz pascha no se deriva del verbo griego padecer, de modo que signifique pasión, sino del hebreo pesach, tránsito, y en caldeo pisha, de donde se deriva pascha, porque los intérpretes griegos explican comúnmente. San Jerónimo le llama fase, y significa el Cordero Pascual, y la fiesta que se celebraba en memoria de haber pasado el ángel exterminador por las puertas de los hebreos, que vio rociadas con sangre de cordero, sin causarles el menor daño, después de haber hecho morir a todos los primogénitos de los egipcios. No nos detenemos aquí en examinar la grande dificultad que ocurre sobre la celebración de la Pascua, ni de las razones que alegan unos para probar que Jesucristo comió el Cordero Pascual en diferente día que los judíos, ni las que proponen otros, pretendiendo que le comió en el mismo. Sobre lo cual, véase Maldonado y otros intérpretes. El Señor dijo a los apóstoles, el martes que precedió a su pasión: sabéis que dentro de 2 días será la Pascua. Esto es, después del miércoles y el jueves, porque al caer de la tarde del jueves, se debía sacrificar el Cordero Pascual, y la mañana siguiente, celebrar la gran fiesta de Pascua que caía en viernes. Segundo comentario.
y el Hijo del Hombre será entregado. En el griego, es entregado. Versículo 3. Entonces se juntaron los príncipes de los sacerdotes y los magistrados del pueblo en el atrio del príncipe de los sacerdotes, que se llamaba Caifás. Comentario del versículo 3. Se juntaron los príncipes de los sacerdotes. En el griego, y los escribas. Se tuvo el miércoles este consejo, y antiguamente se ayunaba en la iglesia los miércoles por este motivo. Este que era una pieza espaciosa y descubierta para celebrar juntas y tratar los negocios públicos. Versículo 4. Y tuvieron consejo para prender a Jesús con engaño y hacerle morir. Versículo 5. Mas decían, no en el día de la fiesta, porque acaso no sucediese alboroto en el pueblo. Versículo 6. Y estando Jesús en Betania en casa de Simón el leproso. Comentarios del versículo 6. Primer comentario. Y estando Jesús en Betania. Por el Evangelio de San Juan 12, parece inferirse que esta historia no se cuenta aquí según el orden del tiempo y del lugar que le corresponde, por haber sucedido algunos días antes, cuando Jesucristo estaba en Betania. Mas San Mateo la cuenta aquí para darnos a entender que la verdadera causa que movió a Judas para vender a su maestro fue la avaricia que se dejó ver en él, cuando murmuró viendo derramar el bálsamo sobre la cabeza de Jesucristo. Segundo comentario. En casa de Simón el leproso. Se llama así, o porque había padecido esta enfermedad, o por haber heredado este sobrenombre de alguno de sus mayores. Del Evangelio de San Juan parece inferirse que Simón, María, Marta y Lázaro habían concertado entre sí dar esta cena a Jesucristo. Versículo 7. Se llegó a él una mujer que traía un vaso de alabastro de ungüento precioso, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando recostado a la mesa. Comentarios del versículo 7. Primer comentario. Se llegó a él una mujer. Esta, según San Juan, era María, hermana de Lázaro. Segundo comentario. Estando recostado a la mesa. Acostumbraban los orientales a hacer este género de profusiones entre los grandes convites. Versículo 8. Y cuando lo vieron sus discípulos, se indignaron diciendo, ¿a qué fin este desperdicio? Comentario del versículo 8. Y cuando lo vieron sus discípulos. San Juan atribuye solamente a Judas estos sentimientos. Y añade que hablaba así, no porque le diese mucha pena el alivio de los pobres, sino porque era ladrón, y el que llevaba la bolsa. San Juan 12, 6. Esto aconteció antes de entrar Jesús en Jerusalén, y San Mateo, sin duda, lo refiere aquí, para seguir continuadamente el hilo de la narración de la traición de Judas después de la primera ocasión, que tomó de ver perdido el precio de este aceite, de donde esperaba ganancia. Versículo 9. Porque podía esto venderse en mucho precio, y darse a los pobres. Versículo 10. Mas entendiéndolo Jesús, les dijo, ¿por qué sois molestos a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Versículo 11. Porque siempre tenéis pobres con vosotros, mas a mí no siempre me tenéis. Versículo 12. Porque derramando está este ungüento sobre mi cuerpo, para sepultarme lo hizo. Comentario del versículo 12. Para sepultarme lo hizo.
Este bálsamo que ha derramado sobre mi cuerpo, os debe ser como una predicción de mi muerte, y debéis mirarlo como una preparación para mi sepultura. San Jerónimo. Versículo 13. En verdad os digo, que en todo lugar, donde fuere predicado este evangelio en todo el mundo, se contará también lo que ésta ha hecho, para memoria de ella. Versículo 14. Entonces se fue uno de los 12, llamado Judas Iscariotes, a los príncipes de los sacerdotes. Comentario del versículo 14. Entonces se fue uno de los 12. Esto es, después de haberse juntado en casa de Caifás los príncipes de los sacerdotes, los escribas y los ancianos, para deliberar sobre los medios que habían de tomar para prender al Señor. Versículo 15. Y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le señalaron 30 monedas de plata. Comentario del versículo 15. 30 monedas de plata. O 30 siclos de plata. 2 ciclos corresponden a 7 octavos de una onza nuestra, y por consiguiente, 30 ciclos equivalen a 13 onzas y 1 octavo. Cada uno puede con esto reducir este peso a moneda corriente del día, pero sin perder de vista la diferencia de la liga o calidad del metal. Ya hemos hablado particularmente de esta materia en el Testamento Viejo. Causa confusión el considerar con cuán poco se contentó la avaricia de Judas cuando llegó a tratar la venta de su maestro por un precio igual al que se daba por un esclavo. Éxodo 21, 32. Pero mayor confusión debe causarnos si reflexionamos que esta venta de Judas es una terrible figura de la que hacemos nosotros muchas veces del mismo Señor, por un vil interés, por un infame deleite, por una pequeña venganza, por un punto de honra, y muchas veces aún por menos. Versículo 16. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarlo. Comentario del versículo 16. Sin duda que había perdido toda la idea que antes tenía de Jesucristo, no obstante que había oído a San Pedro dar un testimonio tan auténtico de su divinidad. Y así encargó después a los ministros que le asegurasen y llevasen con precaución: llevadlo con cautela. Versículo 17. Y el primer día de los ácimos se llegaron los discípulos a Jesús, y le dijeron: ¿En dónde quieres que dispongamos para que comas la Pascua? Comentario del versículo 17. Y el primer día de los ácimos. La palabra griega significa propiamente panes cenceño o sin levadura, pero se traslada muchas veces a significar aquella fiesta en que por espacio de 7 días debían comer los judíos panes sin levadura. Este día primero de los ácimos era el 14 de la luna del primer mes, que corresponde a la de marzo. Así que este año se debía comer el Cordero Pascual el día 2 de abril, jueves por la tarde, al ponerse el sol. Esta es la opinión común de los latinos. Los griegos se persuaden que Jesucristo celebró este año la Pascua un día antes, y en esto fundan la costumbre de consagrar en pan fermentado. Véase Santo Tomás y la disertación de Calmet. Versículo 18. Y dijo Jesús: Id a la ciudad a casa de cierta persona, y decidle: el Maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa hago la Pascua con mis discípulos. Comentarios del versículo 18. Primer comentario. A casa de cierta persona. O de una cierta persona, sin decirles otra cosa, y para que la pudiesen hallar sin dificultad, les dijo lo que habían de hacer,
como se refiere en San Marcos 14, 13 al 14, y en San Lucas 22, 10. Este sería sin duda alguno de sus discípulos. Algunos creen que estas palabras de Jesucristo iban acompañadas de aquella autoridad divina con que mandaba a los hombres, a los demonios y a los elementos, como dueño soberano que era de la naturaleza. La expresión griega puede explicar una persona determinada que no se nombre, y en hebreo se dice Almoni y Peloni, y de aquí fulano en español, cuando no se explica el nombre de las personas ni de los lugares, pero se entienden determinados lugares y personas. Lo que puede también haber sucedido aquí, habiendo el Señor declarado a sus discípulos en particular, ¿quién era aquella persona? Segundo comentario. Mi tiempo está cerca. Esto es, el tiempo de mi pasión, y de salir yo de este mundo. Versículo 19. Y los discípulos hicieron, como Jesús les había mandado, y dispusieron la Pascua. Versículo 20. Y cuando vino la tarde, se sentó a la mesa con sus 12 discípulos. Comentario del versículo 20. Esto es, después de puesto el sol. Versículo 21. Y cuando ellos estaban comiendo dijo, en verdad os digo que uno de vosotros me ha de entregar. Versículo 22. Y ellos muy llenos de tristeza, cada uno comenzó a decir, ¿por ventura soy yo, Señor? Versículo 23. Y él respondió y dijo, el que mete conmigo la mano en el plato, ese es el que me entregará. Comentario del versículo 23. La mano en el plato. Sin duda al mismo tiempo que Judas, debió meter algún otro la mano en el plato, y con esto quedó aún incierta la cosa, ¿o no oyeron todos aquella respuesta del Señor? Versículo 24. El Hijo del Hombre va ciertamente, como está escrito de él. Pero ay de aquel hombre por quien será entregado el Hijo del Hombre. Más le valiera a aquel hombre no haber nacido. Comentario del versículo 24. El Hijo del Hombre va ciertamente. Esto es, vuelve a su Padre, y morirá para volver. Y esto más bien por un efecto de su voluntad, que por la violencia de sus enemigos, y de la malicia del que le ha de entregar en cumplimiento de la profecía de Isaías 53:7. Versículo 25. Y respondiendo Judas que lo entregó, dijo, ¿soy yo por ventura, maestro? Dícele, tú lo has dicho. Comentario del versículo 25. Tú lo has dicho. Esto es, así es como lo dices. Al principio de este verso se señala Judas, el que le entregó, porque entre los apóstoles había otro Judas, que tenía el sobrenombre de Tadeo. Es de suponer que el Señor le respondió sin que los otros discípulos percibiesen lo que le decía. Versículo 26. Y cenando ellos, tomó Jesús el pan, y lo bendijo, y lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomad, y comed, este es mi cuerpo. Comentario del versículo 26. Y cenando ellos. Cuando estaban aún en la mesa y al fin de la cena, San Jerónimo dice, que después de haber cumplido el Hijo de Dios la ceremonia de la Pascua figurativa, comiendo con sus apóstoles la carne del Cordero Pascual, pasó a la verdad del sacramento de la Pascua, y les dio su verdadero cuerpo y sangre. Santo Tomás. Versículo 27. Y tomando el cáliz, dio gracias, y se lo dio diciendo, bebed de este todos. Comentario del versículo 27.
Bebed de este todos. El uso ordinario era beber el vino mezclado con agua, y así estaba el cáliz que tomó el Señor en sus manos, lo cual figuraba de una manera espiritual la unión de Jesucristo con la Iglesia. Versículo 28. Porque esta es mi sangre del Nuevo Testamento, que será derramada por muchos para remisión de pecados. Comentario del versículo 28. Por muchos. Esto es, para bien de muchos. Versículo 29. Y digos, que desde hoy más no beberé de este fruto de vid, hasta aquel día, cuando le beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Comentario del versículo 29. Con vosotros en el reino de mi Padre. Parece por el Evangelio de San Lucas 22, 17 al 20, que el Señor tomó y distribuyó 2 veces el cáliz a sus apóstoles, la primera con vino común, después de haber comido el Cordero Pascual, y la segunda con su sangre, después de haberla consagrado por la virtud de sus divinas palabras. Y así parece que fue después de haber presentado el primer cáliz a sus discípulos, cuando dijo: no beberé ya más de este fruto de vid, etc., esto es, del vino común, etc. Pero aunque se entienda del cáliz, que les presentó la segunda vez, cuando contenía realmente su propia sangre, se descubre siempre la verdad de sus palabras. Y así les dice, que no lo bebería hasta aquel día, en que lo bebiese nuevo juntamente con ellos en el reino de su Padre. Esto es, hasta que juntamente con él, fuesen embriagados en el banquete celestial del torrente de aquellas delicias divinas, que entonces comenzaban a gustar, recibiendo su cuerpo y su sangre. Versículo 30. Y dicho el himno, salieron al monte del Olivar. Comentario del versículo 30. Y dicho el himno. Es probable que este himno fuese el Salmo 122 y siguientes, que los judíos acostumbraban rezar en acción de gracias. Versículo 31. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros padeceréis escándalo en mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor, y se descarriarán las ovejas del rebaño. Comentario del versículo 31. Escándalo en mí esta noche. Por estas palabras da a entender el Señor a sus apóstoles, que serían tan fuertemente tentados viéndole padecer, que desfallecerían en la fe, y que andarían como ovejas descarriadas y sin pastor que las gobernase, pero al mismo tiempo los consuela asegurándoles, que no solamente resucitaría, sino que no los abandonaría, prometiéndoles ir a esperarlos en Galilea, a donde sabía que se habían de retirar por el temor de los judíos. Versículo 32. Mas después que resucitare, iré delante de vosotros a la Galilea. Versículo 33. Respondió Pedro, y le dijo: aunque todos se escandalizaren en ti, yo nunca me escandalizaré. Comentario del versículo 33. Yo nunca me escandalizaré. San Pedro, dice San Agustín, creía poder lo que conocía que quería. Mas esta voluntad no iba acompañada de una ardiente caridad. Y así el temor le hizo negar 3 veces a su maestro, que permitió su caída para humillarle, por la falta que cometió, resistiendo a lo que el Hijo de Dios le decía, ensalzándose sobre los otros, y fiando todo a sus propias fuerzas y virtud. Santo Tomás. Versículo 34. Jesús le dijo: en verdad te digo, que esta noche antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Comentario del versículo 34. Antes que cante el gallo.
esto es, acabe de dar los 3 cantos que acostumbra. Versículo 35. Pedro le dijo: aunque sea menester morir yo contigo, no te negaré. Y todos los otros discípulos dijeron lo mismo. Versículo 36. Entonces fue Jesús con ellos a una granja, llamada Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, mientras que yo voy allí, y hago oración. Comentarios del versículo 36. Primer comentario. Entonces, Jesucristo, después de haber instituido la Sagrada Eucaristía, permaneció aún algún tiempo a la mesa con sus discípulos y les hizo el discurso que refiere San Juan 13, 31 y todo el capítulo 4. Segundo comentario. A una granja llamada Getsemaní. Llamada así por la fertilidad del terreno. San Jerónimo le interpreta Vallis Pinguissima. Esta era un huerto o jardín al pie del Monte de las Olivas, y como a 1000 pasos distante de la ciudad a la parte oriental. Al entrar en él, mandó a sus discípulos que le esperasen allí, mientras que él pasaba más adelante a orar, como tenía de costumbre. Versículo 37. Y tomando consigo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, empezó a entristecerse y angustiarse. Comentario del versículo 37. Empezó a entristecerse y angustiarse. El Señor escogió a estos 3 como los más señalados y distinguidos por su gracia. A estos había mudado el nombre, dando a Simón el de Cefas o piedra, y el de Boanerges o hijos del trueno, a Santiago y a Juan, sin duda para dar a entender que les destinaba para ser los principales ministros de su evangelio, y así fueron mirados después como las primeras columnas de la Iglesia. Gálatas 2:9. A estos también había escogido, para que fuesen testigos de su transfiguración en el Tabor. El griego. Y a angustiarse sobremanera, a estar en una extrema agonía. Parece que el Señor quiso como abandonarse a sí mismo, dando lugar a la mayor tristeza y aflicción que se ha conocido jamás. Consideraba por una parte la traición de Judas, la negación de San Pedro, el escándalo de los apóstoles, la reprobación del pueblo de los judíos y la funesta ruina de Jerusalén. Y por otra veía que iba a entrar en un mar de penas y dolores, en donde registraba una profundidad y extensión casi infinita. Se le representaron vivamente todos los pecados de todos los hombres, y sobre todo la ingratitud de aquel pueblo que había escogido entre todas las naciones, y los sacrilegios aún más sensibles de una infinidad de cristianos, que profanando la santidad de su profesión, no se aprovecharían del precio inestimable de su sangre. Esta tristeza fue tan profunda, que hubiera acabado con su vida, si el mismo Señor lo hubiera permitido. San Hilario, San Crisóstomo y San Jerónimo. Versículo 38. Y entonces les dijo: triste está mi alma hasta la muerte, esperad aquí, y velad conmigo. Versículo 39. Y habiendo dado algunos pasos, se postró sobre su rostro, e hizo oración, y dijo: Padre mío, si es posible, pase de mí este cáliz. Mas no como yo quiero, sino como tú. Comentario del versículo 39. Pase de mí este cáliz. El Señor, pidiendo que este cáliz pasase de él, si era posible, quiso representar la flaqueza de la naturaleza del hombre, y añadiendo: mas no sea como yo lo quiero, sino como tú. Nos dio ejemplo de aquella fortaleza con que hemos de seguir a Dios,
aun cuando la naturaleza se oponga y haga esfuerzos en contrario. San Juan Crisóstomo. Jesucristo, para consuelo de sus miembros flacos y enfermos, sintió entonces la voluntad de la naturaleza humana de que estaba revestido, y que le inclinaba a desear que este cáliz de su pasión pasase, si era posible, sin que él lo bebiese. Mas al mismo tiempo, hizo ver que aún en medio de esta repugnancia que experimentó de la voluntad humana, estaba en una perfecta sumisión al querer de su Padre, porque siendo verdadero Hijo de Dios, quería todo lo que quería su Padre. Versículo 40. Y vino a sus discípulos, y los halló dormidos, y dijo a Pedro: ¿Así no habéis podido velar una hora conmigo? Comentario del versículo 40. De aquí se ve que su oración había durado una hora con poca diferencia. Versículo 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu en verdad pronto está, mas la carne enferma. Comentarios del versículo 41. Primer comentario. Que no entréis en tentación. Esto es, para que no caigáis en la tentación, porque es imposible, dice San Jerónimo, que el alma del hombre no sea tentada. Y por esto pedimos en la oración que el Señor nos enseñó, que no nos abandone a una tentación, de la cual no podamos salir victoriosos. Así que lo que pedimos a Dios, no es que no seamos tentados, sino que nos dé fuerzas para resistir a la tentación. Segundo comentario. Más la carne enferma. Esto es, como lo explica San Juan Crisóstomo, aunque queráis despreciar la muerte, no lo podréis hacer, si Dios no os alarga su mano para sosteneros, por la oposición natural que hay entre el espíritu y la carne del hombre. El espíritu fácilmente forma buenas resoluciones, pero cuando se trata de ponerlas en ejecución, haya mil obstáculos en las pasiones y afectos de la carne que prevalecen contra el espíritu, si no son fortificadas con la vigilancia y con la oración, para que el Señor no nos abandone. Los discípulos del Señor aprendieron bien pronto esto mismo por su propia experiencia, pues contra todas las protestas que habían hecho, le abandonaron y huyeron, y Pedro le negó 3 veces. Versículo 42. Se fue de nuevo segunda vez, y oró diciendo: Padre mío, si no puede pasar este cáliz sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Versículo 43. Y vino otra vez, y los halló dormidos, porque estaban cargados los ojos de ellos. Versículo 44. Y los dejó, y de nuevo fue a orar tercera vez, diciendo las mismas palabras. Versículo 45. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: Dormid ya, y reposad, ved aquí llegada la hora, y el Hijo del Hombre será entregado en manos de pecadores. Comentario del versículo 45. Dormid ya. Estas no son palabras de uno que manda o aconseja, sino del que reprende con enojo, como si dijera: no es ahora tiempo de dormir sino de velar, mas puesto que os empeñáis en dormir, dormid en hora buena. Es una concesión llena de ironía. Versículo 46. Levantaos, vamos, ved que ha llegado el que me entregará. Comentarios del versículo 46. Primer comentario. Levantaos. En el griego, despertaos. Segundo comentario. El que me entregará. En el griego, el que me entrega. Versículo 47.
Y estando él aún hablando, he aquí llegó Judas, uno de los 12, y con él una grande tropa de gente con espadas y con palos, que había enviado los príncipes de los sacerdotes, y los ancianos del pueblo. Comentario del versículo 47. Y los ancianos del pueblo. San Lucas 22:52 nos dice que acompañaban también a esta vil tropa algunos sacerdotes. Judas iba delante, algo apartado del resto de la gente, para dar sin duda menos que sospechar a Jesucristo y a sus apóstoles de su mala voluntad. Y por esta misma razón, llegó a saludarle y a besarle como amigo, siguiendo la costumbre de los judíos. Versículo 48. Y el que lo entregó, les dio señal, diciendo: el que yo besare, él mismo es, prendedlo. Versículo 49. Y se llegó luego a Jesús y dijo: Dios te guarde, maestro. Y lo besó. Versículo 50. Y Jesús le dijo: Amigo, ¿a qué has venido? Al mismo tiempo llegaron, y echaron mano de Jesús, y le prendieron. Comentario del versículo 50. Amigo, ¿a qué has venido? Las palabras llenas de suavidad, amor y dulzura que dijo el Señor a Judas, le hubieran podido hacer volver sobre sí, si hubiera habido cosa que pudiese tocar o mover su corazón. Al mismo tiempo nos enseñan a amar a nuestros enemigos, aun a aquellos mismos que sabemos que tienen voluntad de emplear todo su furor contra nosotros. San Hilario. Versículo 51. Y uno de los que estaban con Jesús, alargando la mano, sacó su espada, e hiriendo a un siervo del pontífice, le cortó la oreja. Comentarios del versículo 51. Primer comentario. Y uno de los que estaban con Jesús. Este es San Pedro. Segundo comentario. A un siervo del pontífice. Este se llamaba Malco. Versículo 52. Entonces le dijo Jesús: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomaren espada, a espada morirán. Comentario del versículo 52. A espada morirán. Esto es, merecen perecer a espada, y cuando no paguen la pena por mano de los hombres, Dios los castigará con muerte violenta. Versículo 53. ¿Por ventura piensas que no puedo rogar a mi Padre, y me dará ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? Comentario del versículo 53. Legiones de ángeles. Un solo ángel quitó la vida en una noche sola, Cuarta de Reyes 19:35, a 180.000 hombres del ejército de Sennacherib, rey de los asirios. ¿Qué hubieran hecho 12 legiones, que componían más de 72.000 ángeles? ¿Más para qué esto? Si el Señor por sí mismo, y sin necesitar del socorro de los ángeles, hubiera podido acabar con todos en un momento, así como con una sola palabra los derribó en tierra, dejándolos aturdidos y asombrados. Esto fue, como observa San Juan Crisóstomo, queriendo acomodarse a la flaqueza de los apóstoles, que no tenían aún de él toda la idea que debían, y hablándoles más bien como hijo del hombre que como hijo de Dios. Los apóstoles no acababan de comprender y concordar una tristeza tan terrible como la que habían visto poco antes en el Señor, con la omnipotencia de su divina naturaleza. Versículo 54. Pues ¿cómo se cumplirán las Escrituras, de que así conviene que se haga? Comentario del versículo 54. Él se ofreció en sacrificio porque quiso,
y sin abrir su boca. Él será conducido como una oveja para ser crucificado. Isaías 53, 7. Versículo 55. En aquella hora dijo Jesús a aquel tropel de gente: como a ladrón habéis salido con espadas y con palos a prenderme. Cada día estaba sentado en el templo con vosotros enseñando, y no me pedisteis. Versículo 56. Mas esto todo fue hecho para que se cumpliesen las escrituras de los profetas. Entonces le desampararon todos los discípulos, y huyeron. Comentario del versículo 56. He aquí en lo que paró toda la valentía de los apóstoles, que se ofrecieron a morir con el Señor. Aquí se vio cumplida la profecía de Zacarías 13, 7, que se halla en el versículo 31 de este mismo capítulo. Versículo 57. Mas los que tenían preso a Jesús, le llevaron a casa de Caifás el príncipe de los sacerdotes, en donde se habían juntado los escribas y los ancianos. Comentario del versículo 57. Le llevaron a casa de Caifás. Esto fue poco antes de la medianoche, porque el gallo cantó la primera vez, cuando el Señor estaba ya en casa de Caifás. Este había comprado a Herodes por una grande suma de dinero, el pontificado de aquel año, San Jerónimo. Por la narración más extensa que se halla en San Juan 18:13, se conoce por lo claro, que llevaron a Jesús primero a casa de Anás, suegro de Caifás, y enseguida a casa de Caifás. Santo Tomás dice, que ambos a dos se juntaron en el palacio de Anás. Versículo 58. Y Pedro le seguía de lejos hasta el palacio del príncipe de los sacerdotes. Y habiendo entrado dentro, se estaba sentado con los sirvientes, para ver el fin. Comentario del versículo 58. Hasta el palacio. San Pedro huyó primero como los otros, pero volviendo un poco sobre sí, y acordándose sin duda de sus protestas, avergonzado volvió pasos atrás, y comenzó a seguir a Jesús, bien que de lejos, como afirman los evangelistas, y porque su corazón, dice San Jerónimo, se iba apartando de su maestro, estando ya muy cerca de negarle. Mas fuese por efecto de alguna centellita de amor que ardía todavía en su corazón, o por curiosidad de ver el paradero de toda esta escena, tuvo valor para seguirle, para entrar en el mismo palacio de Caifás, y aún para estarse allí muy de asiento. Versículo 59. Mas los príncipes de los sacerdotes y todo el concilio buscaban algún falso testimonio contra Jesús, para entregarle a la muerte. Comentario del versículo 59. Mas los príncipes de los sacerdotes. En el griego, y los ancianos o senadores. Algunos pretenden que fue Caifás el que le preguntó también acerca de sus discípulos y doctrina, como se lee en San Juan 18, 19 y siguiente. Versículo 60. Y no le hallaron, aunque se habían presentado muchos falsos testigos. Mas por último llegaron 2 testigos falsos. Comentario del versículo 60. Muchos falsos testigos. Aquí se verificó lo del Salmo 53, 7. Scrutati sunt iniquitates, defecerunt scrutantes scrutinio. Y lo del Salmo 26, 12. Insurrexerunt in metestes iniqui, et mentita est iniquitas sibi. Versículo 61. Y dijeron, este dijo, puedo destruir el templo de Dios, y reedificarlo en 3 días. Comentario del versículo 61.
y reedificarlo en 3 días. Está más determinada esta expresión en el texto griego que dice, et per 3 dies. Jesucristo, hablando de su propio cuerpo, a quien llamaba templo, después de haber dicho a los judíos, destruid este templo, añadió, y yo lo restableceré. O según la fuerza del texto sagrado, yo lo levantaré. O también, yo lo resucitaré. Mas los judíos alteraron las palabras, y aplicándolas a su templo material, declararon que había dicho, que en 3 días lo volvería a fabricar. De este modo, añadiendo y mudando alguna cosa, procuraban dar algún color de verdad y de justicia a la injusta acusación que formaban contra el Salvador. San Jerónimo, San Juan Crisóstomo y Santo Tomás. Versículo 62. Y levantándose el príncipe de los sacerdotes, le dijo, ¿no respondes nada a lo que estos deponen contra ti? Versículo 63. Y Jesús callaba. Y el príncipe de los sacerdotes le dijo, te conjuro por el Dios vivo, que nos digas, si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Versículo 64. Jesús le dice, tú lo has dicho. Y aún os digo, que veréis desde aquí a poco, al Hijo del Hombre sentado a la derecha de la virtud de Dios, y venir en las nubes del cielo. Comentario del versículo 64. Jesús le dice, tú lo has dicho. Esto es, tú lo dijiste. Quiere decir, como lo explica San Marcos 14, 62. Yo soy el que tú dices. Pero ya que no me creéis cuando os declaro que yo soy el Cristo, por el estado humilde y despreciable en que me veis, esto no obstante, os digo ciertamente, que seréis algún día convencidos de esta verdad, cuando sentado en el trono de mi gloria, y sobre las nubes del cielo, vendré a juzgar a todo el mundo. Les dice, que esto será bien pronto, porque 1000 años para Dios son como el día de ayer, que pasó. Aunque el Señor no había dado respuesta a otras preguntas impertinentes, versículo 62, al oír estas palabras, responde sin balancear, como fiel observador de la ley de Dios, porque ésta ordenaba a todo israelita declarar sinceramente la verdad, cuando fuese requerido por el magistrado de parte de Dios. Levítico 5, 1. Aunque Caifás fuese intruso, esto no obstante, ocupaba el lugar de sumo sacerdote y de primer magistrado de la nación. Versículo 65. Entonces el príncipe de los sacerdotes rasgó sus vestiduras y dijo, ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? He aquí ahora acabáis de oír la blasfemia. Comentario del versículo 65. He aquí ahora acabáis de oír la blasfemia. Los judíos, como dice San Jerónimo, acostumbraban rasgar sus vestiduras en señal de un gran dolor, y también para manifestar el horror que les causaba el oír una blasfemia. Y esto fue lo que hizo Caifás, faltando en ello a lo que prohibía expresamente la ley de Moisés al sumo sacerdote. Levítico 21, 10. Pero aunque con estas demostraciones exteriores dio a entender una grande indignación y pena, esto no obstante manifestó bien en las siguientes palabras el contento que recibía por haber sacado por último de la boca del Señor una confesión, por la cual, según su opinión, podía declarar que merecía la muerte. Versículo 66. ¿Qué os parece? Y ellos respondiendo dijeron, reo es de muerte. Versículo 67. Entonces le escupieron en la cara, y le maltrataron a puñadas,
y otros le dieron bofetadas en el rostro. Comentario del versículo 67. Y otros le dieron bofetadas en el rostro. Se vio entonces como los sacerdotes del Dios vivo cubrieron de salivas aquel rostro adorable, que será algún día el terror de todo el universo. Aquel rostro que apareció a los apóstoles tan brillante como el sol en el día de su transfiguración. Se vio como unos viles siervos y soldados descargaban bofetadas sobre el sagrado rostro del Supremo Señor de los hombres y de los ángeles. Se vio, en fin, como todo lo que había más grande y respetable en el ministerio de la religión y en el gobierno del Estado, estaba confundido y mezclado con el pueblo más bajo para conspirar a una, y animados del mismo furor tratar con los más horribles desprecios a aquel de quien solo habían recibido beneficios. Y por cuanto el Salvador había declarado que él era el Cristo, y por consiguiente aquel profeta por excelencia, que el Señor en otro tiempo había prometido levantar en medio de su pueblo para que escuchasen su voz, Deuteronomio 17, 15 y 18, le insultaron por este doble motivo, y vendándole los ojos, a cada golpe que le daban le decían: Cristo, adivínanos, ¿quién es el que te ha herido? Versículo 68, diciendo: Adivínanos, Cristo, ¿quién es el que te ha herido? Versículo 69. Pedro entretanto estaba sentado fuera en el atrio, y se llegó a él una criada, diciendo: Tú también estabas con Jesús el Galileo. Versículo 70. Mas él lo negó delante de todos diciendo: No sé lo que dices. Versículo 71. Y saliendo él a la puerta, le vio otra criada, y dijo a los que estaban allí: Este estaba también con Jesús Nazareno. Comentario del versículo 71. Esta criada fue la que asistía a la puerta, y había introducido a Pedro, y viéndole a la lumbre, le preguntó como de paso, según consta de San Lucas: ¿Por ventura tú también eres de los discípulos de este hombre? Lo que después confirmó y dijo, como parece de San Mateo y San Marcos: Tú también estabas con Jesús el Galileo. Pedro negó primeramente, y dijo que no le conocía, y luego se salió del atrio, mas no de la casa. Versículo 72. Y negó otra vez con juramento, diciendo: No conozco tal hombre. Versículo 73. Y de allí a un poco, se acercaron los que estaban allí, y dijeron a Pedro: Seguramente tú también eres de ellos, porque aún tu habla te da bien a conocer. Comentario del versículo 73. Otros de los que allí estaban, y uno de ellos pariente de Malco, conocieron que Pedro era Galileo, porque la lengua de esta provincia tenía muchas palabras propias del idioma samaritano y siríaco, las cuales eran disonantes al oído de los jerosolimitanos. Esto mismo se experimenta en casi todas las provincias de un reino, en que aunque todos hablen un idioma común, cada una tiene o pronunciación diferente o idiotismos peculiares. Versículo 74. Entonces comenzó a hacer imprecaciones y a jurar que no conocía a tal hombre, y cantó luego el gallo. Versículo 75. Y Pedro se acordó de la palabra que le había dicho Jesús: Antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y habiendo salido fuera, lloró amargamente. Comentario del versículo 75. Lloró amargamente. San Lucas 33, 61 dice que el Señor volvió la cara para mirar a Pedro. Esta mirada del Señor le atravesó el corazón,
y le hizo conocer el abismo en que había caído. Por lo cual, tocado de una particular gracia suya, salió fuera, y lloró su pecado amargamente. San Agustín. Fin del capítulo 26 del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo.